Muy buenas noches, estimada tutora y compañeros. Soy Dayana Lisset Lozano Manrique y el día de hoy vamos a hablar sobre el curso de procesos cognitivos. La tarea 2, procesos cognitivos básicos y la realidad social. Los procesos cognitivos son el conjunto de mecanismos mentales mediante los cuales el ser humano percibe, interpreta, memoriza, atiende haciendo uso de los sentidos. Se, re- Se recepcionan en el medio, donde el sujeto se desenvuelve con la finalidad de expresar o reflejar lo que siente y aprende. Parodi 1999. Entre estos se encuentran las sensaciones, percepciones, memoria, atención, entre otros. Las sensaciones. La sensación es la recepción de los estímulos mediante los sentidos como el gusto, tacto, olfato, oído y visión. Las sensaciones son las respuestas a los estímulos a través de los sentidos. Inician mediante estímulos ambientales percibidos por los sentidos y viajan mediante energía electroquímica a través de los nervios, ocasionando una manifestación corporal. En dicho mecanismo intervienen diferentes regiones del cerebro. Hacemos referencia a la especialización de las zonas corticales. De este procesamiento puede decirse que filtra, abstrae e integra todo lo cual afecta al modo en que estos acontecimientos se presentan en el cerebro. Rosenberg et al. 2001. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo. Según Batista et al. 2010, los lóbulos cerebrales se encuentran implicados en los procesos cognitivos. Encontramos el lóbulo frontal en la parte anterior delantera. Es la zona de los pensamientos, los conceptos, la planificación y las emociones. También observamos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está ubicado a la parte superior y posterior. Es la zona de procesamiento del movimiento, la orientación, el cálculo y ciertos tipos de reconocimiento. También encontramos el lóbulo occipital. En la parte posterior es la zona de procesamiento visual. Y por último, el lóbulo temporal. Debajo de la sien. Tiene que ver con el oído y el olfato, y es la zona de procesamiento del sonido, la comprensión del habla y la memoria. Ahora vamos a hablar de la clasificación o tipologías de este proceso cognitivo. Las sensaciones visuales se perciben a través del órgano sensorial del ojo. El sentido de la vista nos permite observar colores, dimensiones y formas. También encontramos las sensaciones auditivas. Estas se perciben gracias al órgano sensorial del oído. El sentido auditivo nos permite mantener el equilibrio para poder estar en pie y también nos otorga audición. Las sensaciones olfativas. Las sensaciones olfativas se perciben mediante el órgano sensorial de la nariz. Tiene la capacidad de distinguir hasta 30 aromas primarios. De estos se derivan los demás mediante la detección de compuestos químicos. Las sensaciones gustativas se perciben mediante el órgano sensorial de la lengua. Las papilas gustativas son las que recepcionan los sabores y los clasifican. Estos pueden ser agrios, dulces, salados o amargos, de donde se derivan más sensaciones gustativas. Encontramos además las sensaciones táctiles. Estas se perciben a través del órgano sensorial de la piel, el cual recubre todo nuestro cuerpo y este se encarga de detectar la temperatura, la textura y el dolor. Según Bastida et al. 2010, de las anteriores sensaciones se derivan las secundarias, como por ejemplo sensaciones térmicas, kinestésicas, doloríficas, entre otras. Ahora vamos a abordar el tema de las patologías o trastornos que pueden relacionarse con el proceso cognitivo, ya sea por alguna lesión física o falta de práctica o entrenamiento de los procesos cognitivos. Las alucinaciones simples o parestesias.
Uriarte 2013 explica que las alucinaciones simples o parestesias son trastornos de sensibilidad en el que el ser humano percibe hormigueos, temblor o picazón, sin un agente o estímulo que así lo cause. Es decir, que el ser humano llega a sentir que algo está causándole, digamos, este efecto sin que en realidad haya un agente o un estímulo que así lo hiciere. Las alucinaciones olfativas. Esta patología causa la percepción de olores desagradables. En estos casos, el lóbulo parietal está afectado o comprometido. Uriarte 2013. Es muy similar al anterior, debido a que el sujeto percibe olores desagradables sin que algo en realidad esté causando dicha manifestación de ese olor. Las alucinaciones gustativas. Las alucinaciones gustativas son trastornos irritativos del lóbulo temporal, lo que causa percepción de sabores desagradables como sabores amargos o ácidos por segundos sin que nada llegara a causarlo. Uriarte 2013. Y es semejante a los anteriores. El sujeto se imagina que algo lo causa, percibe el sabor desagradable sin que haya un agente que así lo cause. Y por último, la agnosia visual. Se pierde la facultad de reconocer objetos o se dificulta la lectura. Se le conoce también como alexia. Uriarte 2013. Estas no son todas las patologías, son algunas de las patologías o trastornos que se referentes a los procesos cognitivos, pero son demasiados, los cuales no alcanzaríamos a abordar acá. La memoria. Se entiende por memoria la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Viramonte 2000, página 31. Es decir, que es la facultad que posee el ser humano para recordar tiempos pasados. Estos llamados recuerdos se pueden almacenar en la memoria a corto, a mediano o a largo plazo. Estructura o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo de la memoria. El sistema nervioso está ampliamente comprometido con la capacidad de memorizar, tanto a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, el hipotálamo, el lóbulo frontal izquierdo, es el que codifica nuevas informaciones en la memoria, mientras que el lóbulo frontal derecho es el encargado del aprendizaje, de los estados emocionales, la concentración y la memorización. Mestre 2004. La clasificación o tipologías de este proceso cognitivo. La memoria sensorial es la encargada de captar la información mediante los órganos sensoriales de los ojos. Transmite la información al cerebro en cuestión de segundos. También está la memoria operativa. Es la que se encarga de almacenar información por poco tiempo antes de transmitir la misma a la memoria de largo plazo. En esta se juntan los conocimientos previos, es decir, los conocimientos que el ser humano ya tenía con lo que percibe del exterior. Dicha combinación arroja como resultado la configuración de lo captado. La memoria a largo plazo. Está integrada por conocimientos, experiencias, saberes, y su principal característica es que posee la facultad de memorizar información de manera infinita y preservar la información por tiempo indefinido. Ahora vamos a analizar algunas patologías o trastornos que pueden relacionarse con el proceso cognitivo, ya sea por alguna lesión física o falta de práctica o simplemente por entrenamiento de los procesos cognitivos. La demencia es una alteración progresiva donde se ve afectada la memoria a corto y a largo plazo. Puede presentarse de manera leve o de manera severa. De manera severa, el afectado o quien la padece se llega a desconocer a sí mismo, es decir, no sabe quién es, olvida sus nombres, sus datos personales y su familia. Uriarte 2013. También encontramos la amnesia selectiva. Se recuerdan algunos sucesos mientras que otros no, incluso si estos eventos fueron simultáneos a los que sí se recuerdan. Uriarte 2013. La amnesia selectiva podemos poner un ejemplo, es decir,
ocurrió algo durante el día de ayer y el sujeto recuerda la mitad de lo que ocurrió y la otra mitad no la recuerda. Ocurrió en el mismo día, pero solo se acuerda de unas cosas y de las otras no se acuerda. Estados de posesión. Los estados de posesión son alteraciones de conciencia, memoria y conducta, donde la identidad del sujeto es cambiada por deidades o espíritus. Uriarte 2013. La mentira patológica ocurre de manera involuntaria. Además, el sujeto está incapacitado para no incurrir en ella, afectando así la calidad de vida del individuo. Uriarte 2013. Es decir, que la persona miente sin tener la voluntad ni la fuerza para evitar hacerlo. Y la dimnesia o amnesia parcial. Es leve y el sujeto olvida algunas cosas. Es muy similar a la amnesia selectiva. Uriarte 2013. Al final encontramos las bibliografías de donde fueron tomados estos recursos para poder realizar la tarea 2. Y muchas gracias, estimada tutora y compañeros, por su atención.